¿Qué es de tu vida? ¿Qué andas haciendo? ¿En qué pensás? ¿En qué pensás? Preguntas sencillas que promueven el diálogo y nos integran a otras realidades. En un mundo vanamente acelerado, hagamos algo que revolucione. Sentémonos a escuchar lo que otro tenga para contar. Mejor, hablemos. Seguimos conversando, Mónica, con Noelia Calamari. Ella se posicionó desde esta idea de considerar al territorio como un agroecosistema. Un agroecosistema. Es decir, es un sistema productivo peculiar. La pregunta es, que está dando vuelta desde que arrancamos el diálogo con ella, es qué característica tiene que tener un sistema productivo tal como nosotros los entendemos, ¿no? Más cercano a la economía que a lo que la propia naturaleza ha generado, ¿no? Es decir, qué características tiene que tener para que no afecte de modo decisivo el entorno. Es claro que el entorno se transforma y nos transforma a los seres humanos, pero hay un punto claramente en el que lo vulneramos y después sufrimos las consecuencias. Y vos, Noelia, hablabas al principio dabas unos números que uno se queda dando vueltas en torno a esas cifras, ¿no? Son números alarmantes, temerarios, acerca de que Argentina esté posicionado como entre los 10 países de mayor forestación, que la provincia tenga los porcentajes que has dado acerca en materia de deforestación, también da que hablar de uno como ser humano, ¿no? Y de los peligros que eso lleva consigo. ¿Qué otros peligros, además de la deforestación, están en danza a la hora o atentan contra la posibilidad de conservar estos bosques nativos, que son tan necesarios, ¿no? Sí, exacto. Hay fundamentalmente dos procesos que son importantes en los cambios que se han registrado y se registran en el bosque. Por un lado, como bien lo decían ustedes, es la deforestación, que la deforestación es la pérdida o reemplazo de superficie de bosque por otro uso o cobertura diferente, como puede ser la agricultura, ¿sí? En general, en nuestros bosques han sido reemplazados por el avance de lo que conocemos como frontera agropecuaria. Esto es el reemplazo total o parcial de la cobertura de bosque. Y por otro lado, hay otro proceso que es la degradación, que podríamos definir como un empobrecimiento de las condiciones ambientales en el bosque, dada fundamentalmente por un manejo ganadero no planificado, por numerosos factores, por la tala selectiva, por quema, por otros factores. Y los cuales, esta combinación de estos dos procesos, son los que producen impactos negativos sobre especies de la biodiversidad. Y en el caso... Sí, te iba a preguntar, en Entre Ríos, por ejemplo, en la zona que tiene que ver con la que vos estudiás, la zona de los bosques nativos o la región del Espinal, de la que estábamos hablando antes, ¿qué especies son las que están así en peligro frente a estos dos procesos que mencionabas? Bueno, en mi tesis de doctorado yo me enfoqué en las aves, y en las aves porque justamente la provincia de Entre Ríos se caracteriza por una gran diversidad de aves. Según relevamientos realizados a campo por colegas de INTA y CONICET, en el centro norte de la provincia, que es todavía donde tenemos los mayores relictos de bosque nativo, ellos han registrado más de 300 especies de aves, lo cual equivale a aproximadamente un tercio de la diversidad de aves registradas para todo el país. Es decir que en la provincia de Entre Ríos, las aves son muy importantes, más allá de que son un grupo que se puede considerar como indicador de determinadas condiciones ambientales, ¿sí? Tenemos especies que responden, las que llamamos como especies sensibles, que son las especies que responden primero ante un impacto, ya sea en las condiciones internas del bosque, a este empobrecimiento, como a nivel de paisaje. Es decir, si tenemos un paisaje que empieza a disminuir la superficie de bosque o cambia la configuración de estos fragmentos remanentes, es decir, se van haciendo cada vez más chicos, más aislados y desconectados, estas especies sensibles son las primeras que su abundancia
empieza a declinar drásticamente al punto tal de que en esos paisajes pueden empezar a desaparecer estas especies porque ya no tienen ni las condiciones internas ni las condiciones a nivel de paisaje para que ellas necesitan como requerimiento de vida, digamos. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles serían esas aves, por ejemplo? Hay diversas especies, de todas las que estudiamos en la tesis, en mi tesis de doctorado, hay numerosas especies. Gran parte de las especies más asociadas al bosque se ven afectadas tanto por las condiciones internas como por estas características a nivel de paisaje. Son muchas. Después Entre Ríos tenemos 2 especies que se encuentran amenazadas de extinción, que son comunes en nuestros bosques, o eran comunes en nuestros bosques, que son el cardenal amarillo y el ñandú. Pero hay numerosas especies que su abundancia declina drásticamente cuando ya no tienen las condiciones que necesitan, ya sean internas como a nivel de paisaje. ¿Sí? Entonces, son especies que se van corriendo hacia ambientes, hacia fragmentos de bosque o paisajes en los que tienen esas condiciones, y es como así empiezan a producirse lo que conocemos como extinciones locales. Claro. No obstante, hay otras especies que se conocen como tolerantes y justamente tienen un patrón de respuesta totalmente opuesto. Son especies que se adaptan a estas condiciones de fragmentación, se adaptan a vivir en fragmentos muy pequeños de bosques y aislados y en paisajes simplificados. Claro. Tenemos como 2 grandes patrones. Por un lado, las especies que son sensibles, y que estas especies sensibles serían como indicadoras de condiciones. Si las encontramos y en con determinada abundancia, podemos inferir que el sistema tiene determinadas condiciones o salud ambiental, lo que conocemos. Mientras que si no las encontramos, podemos inferir que el paisaje está fragmentado, que está empobrecido o degradado en sus condiciones internas de la estructura de la vegetación, por ejemplo. Claro, mientras la escucho a Noelia, pienso si no es que nos está faltando un poco de información a la ciudadanía en general en torno a los beneficios, porque por ahí vemos la naturaleza como una especie de adorno, como algo que en el mejor de los casos, ¿no? Hay gente que piensa directamente que es una inutilidad. La estampa para la foto. Son improductivas, pero en otros casos los mejores intencionados podemos sospechar que son un adorno los pajaritos y no terminamos de advertir el lugar que ocupan dentro de nuestras propias condiciones de vida. Exactamente. Hay especies que son claves para dispersar semillas en los bosques y esto permite que el bosque se regenere. Hay especies que son claves para el consumo de carroña, especies que son claves para el control de plaga, que son especies que consumen insectos, roedores, que contribuyen a la polinización incluso de cultivos. Es decir, estos son los múltiples beneficios que el bosque presta a través de su biodiversidad que está asociada al bosque nativo, ¿no es cierto? Y lo tenemos cerca, digamos. Es una cuestión de percepción. No obstante, nosotros vemos que el tema de la conciencia ambiental, el tema de conocer que los múltiples beneficios que presta el bosque son cada vez mayores. O sea, la gente está siendo cada vez más consciente, los productores quieren conservar sus bosques, quieren mantener la biodiversidad, ellos identifican todos estos beneficios. No obstante, es un trabajo, consideramos, integral el que hay que abordar, que comprende lo que conocemos como el diseño de agroecosistemas, ¿no? Que comprende justamente la elaboración de un plan o proyecto de manejo del ecosistema orientado justamente a configurar este ambiente productivo para que cumpla las múltiples funciones. Bien. Y brinde múltiples servicios tendientes a obtener el mejor compromiso entre lo que es el rendimiento productivo y a su vez la conservación del ambiente. Bien. Noelia Calamari, que es nuestra invitada, eligió para cerrar el tercer bloque a Macaco y Somos una marea de gente. Sí, este tema lo elegí porque nos deja un mensaje súper positivo y pienso que es así como debemos resolver los problemas ambientales, no confrontando las partes, sino sumando juntos. Como dice el tema, ellos y nosotros somos uno,
y gota sobre gota somos olas que hacen mares, gotas diferentes, pero gotas todas iguales. Pienso que de eso se trata, de no pensar individualmente o desde un punto de vista, sino de manera integral. ¿Qué le voy a hacer si yo pienso que ellos y nosotros sumamos uno? ¿Qué le voy a hacer? Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mares. Hey. Gotas diferentes pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice: óyelo. Somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Y es que somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Y una ola viene y dice: mares de gente sigue, y el mundo repite. Y una ola viene y dice: mares de gente sigue, y el mundo repite. Somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Y es que somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Y una ola viene y dice: mares de gente sigue, y el mundo repite. Y una ola viene y dice: mares de gente sigue, y el mundo repite. Más vale bueno conocido, un programa de divulgación.